Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 9. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío, 783 del calendario romano. Jerusalén. Las mujeres comenzaron pronto aquella mañana del primer día de la semana. María de Magdala, Miriam, madre de Jacob, y Juana, esposa del administrador Cusa, partieron temprano a la tumba de Jesús con los perfumes que habían preparado. Miriam, al estar ocupada en el sepulcro del Señor tras el descanso del Shabbat, había pedido a su amado cuñado Simón que encontrara a su hijo para no enfrentarse a su marido, Gedeón. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, era un hombre de convicciones fuertes y pasión ardiente por la causa de la libertad de su pueblo. Distinguido entre los seguidores de Cristo por su fervor revolucionario, Simón provenía de aquellos que abogaban por la resistencia activa contra la ocupación romana en Judea. Sin embargo, bajo las enseñanzas de Jesús, Simón había encontrado una nueva dirección para su ardor. Una revolución sin violencia, sino con amor, compasión y justicia. Transformado por el ministerio de Cristo, Simón el Celote había decidido dedicar su vida a difundir el mensaje del reino de Dios, mostrando un profundo compromiso con las enseñanzas de Jesús y apartándose por completo de la sed de sangre. El apóstol aceptó con cariño el encargo de su cuñada y marchó al encuentro con Jacob. Le recogió negándose a jugar con los demás chiquillos, deambulando perdido por las calles de la ciudad sin el permiso de su padre, que se encontraba sumido en sus quehaceres políticos. El pequeño se acercó a su tío con una seriedad inusual para sus 9 años. «Tío Simón, ¿por qué no estabas allí?» Simón miró a Jacob con intenso pesar, pues era consciente de la profunda decepción que tenía su amado sobrino. Se fijó en el morado que cubría todo el ojo derecho del pequeño. Jacob se ruborizó. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó con enfado Simón. «Abba me castigó por desobedecerle», sollozó el niño. En aquel momento, Simón quiso matar a su hermano. «No me has contestado, tío». «¿Por qué no ayudaste a Jesús cuando más te necesitaba?» «Jacob, no hay palabras que puedan explicar el dolor y la impotencia que siento. Fueron momentos de gran confusión y miedo para todos nosotros. Pero tú fuiste un guerrero valiente, tío. Siempre decías que lucharías por lo que es justo y verdadero. Jesús te enseñó eso, ¿no es así?» «Sí, mi pequeño, pero en aquel momento, el miedo nos invadió a todos. Temía lo que podrían hacernos si nos encontraban con él y...» El apóstol suspiró intensamente. «Y siento vergüenza por ello ahora. Jesús hablaba de amor, de cuidarnos los unos a los otros». Jacob intentó buscar las palabras adecuadas. Yo quería que alguien lo cuidara a él también». Jesús no estaba solo, Jacob. Simón trató de reconfortar al pequeño. Estaba su madre y unas pocas personas osadas que se quedaron con él hasta el final. «Tú entre ellos, mi pequeño valiente. Pero tienes razón, debimos estar allí todos. La lección más dura de aprender ha sido que, a veces, el amor también significa estar presente en los momentos más difíciles, incluso cuando tenemos miedo». Jacob miró fijamente a su tío, al que quería como un padre que nunca tuvo. «¿Crees que Jesús te perdonará por no estar allí?» Simón no esperaba esa pregunta. No, al menos formulada por un niño al que quería como un hijo que nunca llegaría a tener. «Jacob, si hay algo de lo que estoy seguro es del amor infinito de Jesús. Él nos enseñó a perdonar siempre, a amar sin condiciones. Sí, nos perdonará, ya nos ha perdonado. Y nuestra forma de honrar su memoria y su legado a partir de ahora es vivir como Él nos enseñó. Jesús sí fue valiente, tío. Quiero ser como Él. Y lo serás, Jacob. Juntos aprenderemos a ser más valientes, a amar más fuerte y a nunca dejar que el miedo nos aleje de hacer lo correcto. Este es nuestro camino ahora, en memoria de Jesús».
Ambos se fundieron en un abrazo, pero los brazos de Simón alrededor de su espalda le activaron el dolor. Jacob pegó un brinco. Mientras sus manos recorrían la espalda de Jacob, Simón sintió las protuberancias y cicatrices bajo la tela de la túnica del muchacho. Su corazón dio un vuelco de preocupación y tristeza. «Jacob, hijo mío, ¿ha sido tu padre también?». El niño, con vergüenza, alzó la mirada hacia él. «Padre estaba furioso, tío Simón. Dijo que estaba avergonzado de mí porque no quería seguir sus pasos. Quería que dejara de creer en Jesús». Simón sintió una ola de ira y tristeza simultáneamente. Definitivamente, tarde o temprano, ajustaría cuentas con su hermano. Acarició el rostro de su sobrino y, sin perder más tiempo, se encaminaron juntos al encuentro de los demás apóstoles. El aire en la habitación era pesado aquella madrugada del primer día de la semana. Los apóstoles, aquellos que días atrás recorrieron el camino de la luz, permanecían hundidos en la desesperación y la confusión después de la muerte de Jesús. Se sentían desamparados y sin rumbo, sin saber cómo continuarían su labor sin la guía de su maestro. Por vergüenza, ninguno se atrevió a pronunciarlo en público, pero todos se preguntaban si todas las enseñanzas y milagros que habían presenciado habían sido en vano. El niño observó a todos aquellos adultos. Simón Pedro, el que estaba destinado a ser el líder enérgico del grupo, yacía cabizbajo, incapaz de articular palabra. Pedro se encontraba solo, sumergido en un mar de remordimiento y pesar, con la amargura de sus negaciones consumiéndole desde dentro. Le perseguía el eco de su propio «no le conozco», una y otra vez, un recordatorio de su debilidad y su traición. Juan, el amado, se encontraba abrumado por un dolor silencioso, agobiado por la visión de su maestro en la cruz, recordando las últimas palabras confiándole el cuidado de María. Una responsabilidad nacida en el dolor, un lazo forjado en el momento más oscuro. Santiago, hermano de Juan, se debatía entre la ira y la incredulidad. Aquel que había deseado sentarse a la derecha de Jesús en su reino, ahora luchaba por comprender cómo el Mesías prometido había podido ser entregado a tal sufrimiento sin un ejército de ángeles para defenderlo. Andrés, quien primero reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, se veía acosado por la duda. ¿Cómo había podido errar tanto en sus expectativas? ¿Cómo iba a seguir adelante sin la guía tangible de su maestro? Tomás, el escéptico, se encontraba en un mar de incertidumbre mientras su mente racional buscaba explicaciones donde solo había misterio y pérdida. La ausencia de Jesús era un vacío que ninguna lógica podía llenar. Felipe, cuya fe a menudo requería de signos, se sentía perdido sin los milagros de Jesús para fortalecer su creencia. En ese momento, el milagro más grande que necesitaba era el consuelo para su alma afligida, algo que parecía estar más allá de cualquier esperanza. Bartolomé, siempre honesto en su búsqueda de la verdad, se enfrentaba ahora a la interrogante más dolorosa de su vida. La verdad que había encontrado en Jesús parecía haber sido clavada también en la cruz. Mateo, el recaudador de impuestos redimido, reflexionaba sobre la ironía de su propia historia. Había dejado atrás una vida de riquezas por seguir a Jesús y ahora se encontraba vacío, con su tesoro en el cielo aparentemente perdido junto con su maestro. Judas Tadeo, no menor en su confusión, se aferraba a las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón, intentando comprender cómo esos principios podían hallar lugar en un mundo que había mostrado tal crueldad hacia el más puro entre ellos. Santiago, hijo de Alfeo, como cada uno en su propia lucha, se encontraba aislado en su incapacidad de ver más allá de la tumba. Los sueños que había creído ver florecer en el ministerio de Jesús ahora yacían enterrados con él. Su tío Simón, en otro tiempo el celote ferviente en su deseo de liberación para Israel, se sentía un traidor a los ojos de su sobrino. La liberación que había anhelado no había llegado como un poderoso levantamiento, amor mediante, sino como la sumisión de Jesús ante sus captores. Y además,
y Jacob estaba sufriendo por ello. Más allá de los 11, alguna que otra persona de confianza del grupo servía como apoyo moral, pero Jacob no les ponía nombre. ¿Y dónde se ha metido Judas?, desconfió Andrés, que se paseaba por la habitación sin rumbo, con rostro angustiado, sin entender qué había pasado, pues todo lo que creían que iba a suceder se había desmoronado por completo. Jacob calló, pues no se sentía con la autoridad suficiente como para describir el tormento del Iscariote tras la cena y cuando le encontró en el Gólgota. ¿Qué haremos ahora? Jesús era la esperanza del mundo, murmuró Tomás con voz entrecortada. Él dijo que volvería, musitó Bartolomé. Ninguno comentó nada, pero Jacob miraba a los apóstoles como si participara de una conversación que nunca tendría lugar. La duda y la turbación se mezclaban con los recuerdos de los momentos que habían compartido con Jesús. A pesar de la tristeza abrumadora, su lealtad al mensaje de amor y redención que Jesús había predicado seguía siendo fuerte. Aunque cada uno de ellos deambulaba en su propia angustia, un destello de esperanza permanecía latente en el fondo de sus corazones, recordándoles que el legado de Jesús no debía morir con su partida, por mucho que flaquearan las fuerzas y los ánimos. A medida que pasaban las horas, la comunidad de discípulos hacía esfuerzos por reconfortarse mutuamente, reuniéndose en pequeños grupos para recordar, compartir y reflexionar. Mientras el pesar colmaba la habitación, Simón fue consciente del error de llevar a su sobrino a aquel lugar, y mucho menos después de ser testigo de los azotes de su padre. La dicotomía del apóstol residía entre la ira de su hogar o la pesadumbre de su hermandad. Ninguno de los dos era lugar para un niño de 9 años. Con un breve gesto para no molestar al resto, le indicó a Tadeo que llevaría a su sobrino a faenar en la mar. Al cabo de unas horas, cuando la noche dio paso a la luz, Simón y su sobrino Jacob estaban terminando de arreglar sus redes de pesca, cuando Tadeo se acercó a ellos con una expresión de asombro en el rostro. Simón preguntó a su amigo a qué se debía la estupefacción en su semblante. Tadeo respiraba agitadamente, como si estuviera lleno de una emoción indescriptible. «Simón, Jacob, he venido a compartir una noticia increíble», dijo con voz temblorosa. «Jesús ha resucitado». Simón y Jacob intercambiaron una mirada de desconcierto. «¿Resucitado? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Tadeo?», preguntó Simón, incrédulo y esperanzado al mismo tiempo. «¡Cuéntalo todo!». Tadeo asintió con firmeza y respiró profundamente antes de explicar todo lo acontecido mientras estaba con los demás apóstoles. Según les reveló, María Magdalena había irrumpido en la estancia gritando sin poder contener su emoción que había visto al Señor resucitado. Tenía un brillo inexplicable en sus ojos. Los apóstoles se miraron entre sí, desconcertados por las palabras de María. Algunos mostraron incredulidad, otros guardaron la esperanza de que sus sueños rotos pudieran encontrar reparación. Las declaraciones de María habían desencadenado una mezcla de emociones, desde la duda de Tomás hasta la desconfianza de Pedro y Andrés, pasando por un atisbo de fe de Mateo. María había insistido con vehemencia y les explicó cómo ella, junto a otras mujeres, se dirigió pronto aquella mañana del primer día de la semana con los aceites aromáticos que habían preparado para limpiar el cuerpo de su Señor, cuando de repente, 2 hombres con ropajes fulgurantes les dijeron que Jesús había vuelto de entre los muertos. Más tarde él mismo se apareció y les dio un mensaje de paz y les pidió que compartieran las buenas nuevas con todos los apóstoles. A medida que procesábamos la noticia, continuó Tadeo nervioso, un destello de ilusión comenzó a surgir en nuestros corazones. Aunque el dolor y la incertidumbre persiste, la esperanza y la emoción se apoderó de todos los que estábamos allí presentes. Debíamos ir al sepulcro y comprobarlo por nosotros mismos. Así que nos pusimos de acuerdo y, abrumados por la noticia, nos unimos en oración y alabanza. Acto seguido, todos se lanzaron fuera de la habitación y se dirigieron rápidamente al sepulcro. Menos yo, que vine a avisaros. Miró al pequeño con ternura. «Jacob, tu madre estaba allí con ella». Jacob estaba atónito, casi sin poder asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar.
Simón, Tadeo y Jacob, sin tiempo que perder, se dirigieron al lugar donde había ocurrido el milagro, el lugar donde Jesús de Nazaret había resucitado.